Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar etiquetas para Pringles. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y nos vamos a insertar formas. En este caso vamos a insertar un rectángulo con medidas de 8.2 centímetros por 26.2 centímetros. Una vez que esté el rectángulo, realizamos control C, control V para generar una copia y modificamos el alto de 4,2 centímetros que viene a ser la mitad. Llevamos a la parte superior. Una vez que está listo en la parte superior, nuevamente control C, control V para generar una copia y modificamos nuevamente el alto. En este caso de 0,9 centímetros y vamos a arrastrar en la parte del medio. Nuevamente control C, control V. Y de esta tira, y lo que vamos a hacer es modificar nuevamente el alto con 0,58 centímetros y vamos a superponer en el medio. Una vez que está listo, vamos a insertar formas y vamos a insertar esta circunferencia con un alto de 3 centímetros por un ancho de 6,7 centímetros. Y vamos a generar una copia, control C, control V, y vamos a proceder a modificar el alto 3,3 centímetros por el ancho de 4,8 centímetros. Centramos este círculo en base a la línea, vamos a centrar y vamos a superponer otra circunferencia. Seleccionamos ambos elementos, nos vamos en este caso a formato de forma, combinar formas, unir. Una vez que está listo, una vez que está terminado, procedemos a seleccionar el rectángulo inicial, nos vamos a formato de forma, relleno de forma, imagen y vamos a seleccionar la imagen con el cual vamos a trabajar. Vamos a trabajar en base a texturas, en este caso tengo un fondo, me voy a formato de imagen, recortar y voy a ampliar un poco la base de textura. Una vez que está listo, selecciono nuevamente la base rectangular, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo, prosigo con el otro elemento, me voy a relleno de forma, imagen y nuevamente selecciono la otra base de textura que voy a trabajar. Me voy a formato de imagen, nuevamente recortar para que la imagen de fondo se note de manera circular. Selecciono, me voy a formato de forma, contorno de forma sin contorno. Nuevamente prosigo con esta forma, formato de forma, le voy a asignar blanco, contorno de forma, más colores. En este caso voy a seleccionar una tonalidad de colores. Para proseguir con el color inicial, lo que voy a hacer es insertar previamente las imágenes de la temática con las cuales voy a trabajar. Me voy a insertar y voy a insertar las imágenes con las cuales yo voy a trabajar esta temática. Selecciono estas imágenes que son imágenes en PNG que contienen el cuadro nutricional, el logo de Pringles y otros elementos. Lo que voy a hacer es minimizar y superponer al área donde corresponde. En este caso voy a insertar en estas dos áreas, tanto en la derecha y en la izquierda. Y lo que voy a hacer es proseguir a centrar estas imágenes en PNG de acuerdo a esta temática. Una vez que está listo, selecciono el medio, me voy a formato de forma, relleno de forma, con el cuentagotas voy a seleccionar el color, un color un poco más fuerte de rosa para que tenga un poco de contraste. Una vez que he seleccionado nuevamente, me voy a contorno de forma sin contorno. Ahora lo que voy a hacer es tomar este elemento que previamente he trabajado y voy a tomar el mismo color de fondo. Me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma, voy a seleccionar el color que he trabajado anteriormente. Nuevamente me voy a contorno de forma, grosor, en este caso con 6 puntos. Una vez que está listo me voy a insertar, voy a trabajar con Word Art en este caso y voy a insertar el nombre de la cumpleañera, en este caso Laura. Selecciono el nombre y voy a trabajar con 54 puntos y con la tipografía Banquet Script. Selecciono el color
La superpongo en el medio. Lo que voy a generar es una copia, control C, control V. Genero una copia y voy a modificar en este caso el texto. Voy a trabajar con 20 puntos y voy a cambiar en este caso mis 2 añitos, que viene a ser el texto. Una vez que está listo, voy a superponer. Voy a omitir este proceso. Selecciono todos los elementos, clic derecho y voy a proceder a agruparlos. Una vez que está agrupado, lo voy a superponer en la parte superior y también este elemento que voy a proceder a centrar. En este caso, de igual manera, voy a tomar las imágenes en PNG, voy a proceder a distribuir tanto en la parte derecha e izquierda. Una vez que está listo, nos vamos a insertar formas. En este caso vamos a trabajar con esta circunferencia. Vamos a insertar una medida de 8,09 centímetros por 8,9 centímetros. Una vez que está listo, vamos a proceder a centrar y nos vamos a relleno de forma. Con el cuentagotas vamos a seleccionar el color, en este caso un color de contraste, con el contorno de forma sin contorno. Una vez que está listo, procedemos a control C, control V, generar una copia de este elemento y vamos a superponer en el centro. Una vez que está listo, generamos una nueva copia de este otro elemento, control C, control V, y vamos a insertar en el medio. Una vez que está terminado todo el procedimiento, tanto estos elementos los voy a dejar en la parte inferior, en la casilla de descripción. Y bueno, si es que desean hacer este fondo, también de igual manera un link. Una vez que está terminado ya ambos elementos, lo que procedimos es a seleccionar todos los elementos y luego los vamos a proceder a agrupar. Y finalmente ya obtenemos los 2 elementos que vienen a ser estos 2 elementos que vienen a ser para la tapa y para el contorno. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad.